¿Por qué las aldeas de época de piedra casi nunca se congelaban, incluso con inviernos brutales? Imagina esto, un invierno glaciar, hace 20.000 años. El viento ártico azota la estepa, las temperaturas caen decenas de grados bajo cero. Y en medio de este paisaje implacable, grupos de humanos no solo sobreviven, sino que prosperan, protegidos en estructuras que nosotros, desde nuestra perspectiva moderna, consideraríamos primitivas. ¿Cómo era posible que las aldeas de la Edad de Piedra, hechas de huesos, pieles, madera y tierra, no se congelaran por completo durante meses? La historia, o más bien la arqueología, nos muestra que estas comunidades poseían un secreto. No era magia, sino una ingeniería ambiental profundamente efectiva, donde cada elemento de su refugio, desde la excavación del suelo hasta la cubierta del techo, formaba parte de un sistema unificado de preservación del calor. No era solo una choza. Era una fortaleza térmica bien diseñada, construida en armonía y en oposición con la naturaleza más hostil. Quédate hasta el final para descubrir cómo los humanos del Paleolítico y Neolítico lograron convertir al enemigo del frío en un aliado, y por qué sus hogares podían sentirse más cálidos y estables que muchas construcciones modernas. Voy a revelar el secreto mejor guardado de la supervivencia en la Edad de Hielo. El refugio del cazador-recolector, especialmente durante el Paleolítico Superior, no era solo un lugar para guarecerse. Era un organismo vivo, una extensión de su comprensión del mundo. Estas personas, que seguían a las manadas y conocían cada recurso de su territorio, trasladaron principios de observación natural a la arquitectura. Sus viviendas, que iban desde simples paravientos hasta las impresionantes cabañas semisubterráneas o las estructuras con armazones de huesos de mamut, tenían formas que no eran casuales. La forma circular o ovalada, común en muchos campamentos, no era solo una tradición, era una respuesta inteligente a los vientos dominantes, permitiendo que las corrientes de aire fluyeran alrededor de la estructura con menor resistencia, evitando que la embistieran de lleno y robaran el calor. Toda la vida del grupo pequeño, a menudo una o unas pocas familias extensas, se concentraba bajo ese mismo espacio. Esta convivencia estrecha no era solo una necesidad social, era un elemento crucial de termorregulación. El cuerpo de cada persona, alrededor del fuego central, era una pequeña estufa de 100 watts. Juntos, en un espacio reducido y bien sellado, generaban un calor significativo, una fuente de energía vital que se aprovechaba al máximo. El diseño de la vivienda como un organismo autosuficiente, capaz de soportar los meses más crudos, se perfeccionó con el tiempo. Su construcción siempre comenzaba con una lectura del terreno y de los elementos. La orientación, la protección natural ofrecida por una ladera o una roca, era el primer paso. Las entradas rara vez se colocaban frente a la dirección de las tormentas de nieve o los vientos más fríos. Se buscaba una posición resguardada. Las paredes de estas primeras casas no dependían de un solo material, que podía escasear según la estación o la región, sino de una combinación inteligente de todo lo que la naturaleza ofrecía, creando un sándwich de aislamiento donde cada capa cumplía una función, transformando la morada en algo parecido a un termo primitivo. Esta tecnología, refinada a lo largo de milenios, era lo que atrapaba el preciado calor en su interior. La base, el esqueleto de la casa, era un marco de postes de madera, huesos largos de animales grandes, como mamut o, en zonas boscosas del Mesolítico y Neolítico, troncos entrelazados. Estos postes se clavaban profundamente en el suelo o se apoyaban en cimientos de piedra. Pero el verdadero secreto no estaba solo en el marco, sino en lo que se colocaba entre y alrededor de él. El espacio no se dejaba vacío ni se tapaba con simples pieles. Se rellenaba con el aislante más eficaz y accesible. La tierra misma, el pasto, la nieve y la piel. En muchas construcciones del Paleolítico Superior en Europa del Este, por ejemplo, encontramos que los huesos de mamut que formaban la estructura se recubrían con una espesa capa de pieles, y sobre estas se apilaban bloques de tierra y césped, turba, cortados con herramientas de piedra. El grosor de esta capa en la base podía superar fácilmente el metro. Esta masa terrestre tenía propiedades de aislamiento fenomenales. La estructura porosa de la tierra, mezclada con raíces y hierba, atrapaba innumerables bolsas de aire diminuto. Y ese aire inmóvil es, hasta el día de hoy, el mejor aislante, funcionando con el mismo principio que la lana mineral o el poliestireno expandido moderno.
Esta pared era un material vivo. Con el tiempo, la hierba del exterior volvía a crecer, haciendo que la vivienda se confundiera con una colina natural, mimetizándose por completo con el paisaje. La casa se convertía literalmente en parte de la tierra, un rasgo de camuflaje y eficiencia térmica. Ahora, ¿qué tal si te digo que el fuego no era la única fuente de calor dentro de estas casas? En el próximo segmento, revelaremos el secreto del sistema de calefacción viviente que usaban algunas de estas comunidades. Lo que estoy a punto de mostrarte era normal para ellos, pero nos resultaría chocante. Compartían su espacio vital de manera íntima con una fuente de calor constante. Esto no era un signo de pobreza extrema, sino a menudo una solución ingeniosa que conservaba recursos y aumentaba las posibilidades de supervivencia. En muchas sociedades del Neolítico, con la domesticación de animales como ovejas, cabras o cerdos, una parte de la vivienda o una estructura adyacente muy cercana servía como establo invernal. La riqueza de la familia, su seguridad alimentaria, pasaba el invierno allí. La falta de un edificio separado no era un descuido, sino una estrategia de supervivencia bien pensada. El área de habitación y el área para los animales podían estar separadas por una mampara baja de madera o pieles, no hermética, que permitía la libre circulación del aire y, crucialmente, del calor. Las personas y los animales respiraban, en cierto modo, el mismo aire bajo el mismo techo o en estructuras conectadas. El secreto de este sistema radicaba en la física simple. Un animal de tamaño mediano genera una cantidad considerable de calor corporal. Unas pocas ovejas o una vaca en un espacio contiguo y cerrado actuaban como un sistema de calefacción suplementario, operando las 24 horas y sin costo de combustible. Este calor era un recurso tan valioso como la leña seca. El nivel del piso en la zona humana solía estar ligeramente más elevado que en la zona animal, no solo por higiene, sino porque el aire caliente, siguiendo las leyes de convección, subía y se movía naturalmente hacia la zona de vida, mezclándose con el calor del hogar. Era una simbiosis verdadera. Por supuesto, esta vecindad tenía desventajas, el olor y los parásitos. Pero para la gente de aquella era, el calor y la supervivencia eran infinitamente más importantes que el confort olfativo. Además, el humo constante del fuego central actuaba como un potente desinfectante y neutralizador de olores. Si crees que este método es ingenioso en su simplicidad, quédate, porque lo que viene es aún más inteligente. Y si este tipo de conocimientos ancestrales te resulta fascinante, suscríbete al canal ahora, tenemos mucho más por explorar. ¿Quieres saber el secreto que les permitía a estos pueblos mantenerse calientes sin la más mínima noción de lo que sería un vidrio en una ventana? El principal enemigo de cualquier hogar cálido en el norte no es tanto el frío en sí, sino el viento. El viento succiona el calor precioso a través de la más mínima grieta, creando corrientes mortales. Toda la arquitectónica de los refugios de la Edad de Piedra se diseñó con un propósito: minimizar el movimiento de aire incontrolado. Lo primero que salta al estudiar estas construcciones es la ausencia total de ventanas, tal como las concebimos. A veces se hacían pequeñas aberturas de ventilación o para observar, pero en invierno se sellaban herméticamente con tapones de cuero, bloques de turba congelada, o se cubrían con pieles tensadas. La vida en tal casa transcurría en una penumbra constante, solo rota por el fuego del hogar central. Era un sacrificio consciente a cambio de la conservación del calor. Comprendían que cualquier abertura era, ante todo, un agujero en la armadura térmica de su hogar, y preferían la oscuridad relativa a la congelación. En cuanto a las entradas, se les prestaba una atención especial. La puerta o la abertura de acceso era el punto débil, y desarrollaron sistemas completos para neutralizar esta amenaza. Las entradas a las cabañas semisubterráneas, por ejemplo, eran a menudo túneles bajos y angostos. Una persona tendría que agacharse y quizás gatear para entrar. Este diseño no solo forzaba a entrar con cuidado, sino que minimizaba dramáticamente la cantidad de aire frío que podía colarse al abrirse. La abertura baja actuaba como una trampa, evitando que la masa de aire gélido exterior, que es más pesada, se vertiera directamente en el espacio cálido. Las puertas en sí eran pesadas, pieles gruesas superpuestas, tablas atadas o incluso losas de piedra que se deslizaban. A menudo, la entrada no era directa.
Se construía un pequeño vestíbulo o zona de transición antes de la puerta principal interna. Este espacio, que podía ser un simple recodo en el túnel de entrada, servía como la primera línea de defensa. Una persona entraba primero en esta zona fría, sellaba la abertura exterior con una piel o una losa, y solo entonces accedía al espacio principal cálido. Este sistema de esclusa de aire o trampa de frío era increíblemente efectivo. Evitaba que el viento helado irrumpiera directamente en la sala calentada, y permitía que la nieve y la humedad se sacudieran fuera del núcleo vital. La ubicación de estos accesos también era crucial, siempre buscando el lado más protegido del refugio. ¿Puedes imaginar cómo sería vivir en una penumbra casi constante durante meses, con solo el fuego como reloj y lámpara? En el próximo capítulo, hablaremos del corazón absoluto de la casa, la fuente que proveía no solo calor, sino también luz, cocina y protección espiritual, el hogar central. No te lo pierdas. El corazón de la vivienda de la Edad de Piedra, su única y principal fuente de vida, era el hogar central. A diferencia de las chimeneas o estufas que conocemos, el hogar del Paleolítico y Neolítico era una zona delimitada, a menudo una depresión poco profunda en el suelo del refugio, rodeada por un anillo de piedras. Estas piedras no eran decorativas, cumplían varias funciones críticas. Primero, contenían el fuego y las brasas, evitando que se extendieran hacia las áreas de dormir o los materiales inflamables cercanos. Segundo, y más importante, las piedras absorbían una cantidad enorme de calor durante horas y luego lo liberaban lentamente, irradiándolo de manera uniforme al espacio circundante, actuando como baterías térmicas naturales. Por la noche, cuando el fuego se reducía a brasas, estas piedras seguían calentando el ambiente. El combustible era lo que el entorno ofrecía. Madera seca, arbustos, turba en zonas pantanosas, e incluso huesos de animales en las estepas más desarboladas, que quemaban con un calor intenso. La gestión del combustible era una ciencia de supervivencia. Recolectar y almacenar suficiente material combustible antes del invierno era una tarea comunitaria vital, tan importante como la caza o la recolección de alimentos. Este fuego central era un dispositivo multifuncional. Su función primaria, obviamente, era el calor. Pero su segunda función era la luz. En un refugio sin aberturas, el resplandor de las llamas era la única iluminación, proyectando sombras danzantes en las paredes de piel o tierra, iluminando las caras de la familia y las herramientas de piedra y hueso. Toda la vida social, la narración de historias, la fabricación de herramientas y la enseñanza a los jóvenes, giraba en torno a este círculo de luz y calor. También era la cocina. Las piedras calentadas al rojo vivo se podían usar para hervir agua en recipientes de piel o tripa, usando la técnica de hervir con piedras calientes, para ascar carne directamente sobre las brasas, o para cocinar en hornos de tierra primitivos excavados al lado del hogar. Los olores a comida, a humo de leña específica y a los materiales orgánicos del refugio creaban una atmósfera densa y característica, el aroma mismo del hogar y la seguridad. Pero aquí surge una pregunta fascinante. Si no tenían chimeneas con tiro, ¿cómo no se asfixiaban con el humo dentro de un espacio tan sellado? La solución a este problema era tan simple e ingeniosa como el resto del diseño. La presencia de un fuego abierto en el centro de una cabaña semicerrada planteaba un desafío enorme, y la respuesta estaba en la física del aire caliente. Los humanos de la Edad de Piedra no construían tubos de escape complejos. En su lugar, el humo del fuego subía libremente y se acumulaba en la parte más alta de la estructura, debajo del punto donde las pieles o los postes del techo convergían. Todo el espacio superior, por encima de la altura de una persona, se llenaba de una capa densa, caliente y rica en humo. Esto, curiosamente, tenía un efecto positivo secundario. El humo y el hollín que impregnaban constantemente los postes de madera, los huesos estructurales y las pieles del techo actuaban como un potente conservante y repelente. Ahumaban la madera, haciéndola más resistente a la putrefacción y matando insectos xilófagos, y trataban las pieles, ayudando a su conservación. Era un proceso de mantenimiento pasivo y constante. Por supuesto, el humo tenía que salir eventualmente. Para ello, en el ápice del techo, justo sobre el área del fuego, se dejaba una abertura deliberada y ajustable. Esta abertura,
que podía ser una simple separación entre dos pieles grandes tensadas o un espacio entre los postes principales, servía tanto de ventilación como de claraboya. Era la única fuente de luz diurna directa dentro del refugio. El control de esta abertura era un arte cotidiano. En un día de tormenta de nieve, se podía cerrar casi por completo con una piel extra, dejando solo una mínima rendija para que escapara el humo más espeso. En una noche despejada y más tranquila, se podía abrir un poco más para renovar el aire. Se priorizaba mantener el calor dentro, incluso a costa de respirar un aire cargado y ligeramente ahumado en las zonas bajas donde se estaba sentado. El aire más fresco y limpio solía estar a nivel del suelo, cerca de las posibles rendijas de la entrada. El equilibrio entre el fuego, el aire y el humo era una de las habilidades esenciales para la vida en el interior. ¿Crees que era difícil mantener este equilibrio? Piensa que de ello dependía no solo la comodidad, sino la salud de todo el clan, especialmente de los más pequeños y los ancianos. Si hasta aquí te ha sorprendido la inteligencia de estas soluciones, espera a ver lo que viene, porque el techo no era solo un escape para el humo, era el escudo principal. En el próximo segmento, descubriremos por qué los techos de la Edad de Piedra eran estructuras vivas y multifuncionales. Y si este viaje al ingenio humano te está gustando, comparte este video con alguien curioso, seguro que le sorprende tanto como a ti. El techo de un refugio del Paleolítico o Neolítico era tan crucial para retener el calor como sus paredes de tierra. Era una estructura multicapa que tenía que soportar peso, repeler el agua y, sobre todo, aislar. Como las paredes, el techo a menudo era vivo y se construía con materiales orgánicos superpuestos. La base era una armadura de postes de madera o costillas de huesos grandes, dispuestos en forma de cúpula o caballete. Sobre este armazón se colocaba una primera capa de material más fino, varas flexibles entrelazadas, esteras de junco o una capa de pieles gruesas. Esta era la barrera inicial contra el viento. Pero encima iba la verdadera protección. La siguiente capa, crítica para la impermeabilización, podía ser grandes piezas de corteza de abedul, especialmente en regiones boreales, donde este árbol estaba disponible. La corteza, separada en grandes láminas en primavera, es naturalmente resistente al agua gracias a sus betunes. Se colocaba como tejas, solapándose para que el agua escurriera. En otras zonas, se usaban pieles de animal engrasadas con grasa o alquitrán vegetal para lograr un efecto similar. Sobre esta capa impermeable, se añadía el aislamiento principal, una espesa capa de tierra, césped, turba o nieve apisonada. Esta masa pesada, de decenas de centímetros de grosor, era la que realmente atrapaba el calor. Un techo así podía pesar varias toneladas, lo que requería que la estructura de soporte fuera increíblemente sólida. La tierra y el césped en el techo cumplían varias funciones a la vez. Primero, eran un aislante excelente, evitando que el calor se fugara hacia arriba. En invierno, era un gorro térmico para toda la vivienda. Segundo, protegían la frágil capa de corteza o piel subyacente de los elementos y de los animales. Tercero, este manto era vivo. En primavera, la hierba brotaba en el techo, fusionando la construcción con el paisaje, reforzando el conjunto con una red de raíces y proporcionando incluso algo de forraje de emergencia. La vivienda emergía literalmente de la tierra. Estas personas vivían en climas donde la nieve era una presencia constante durante meses. Y mientras que para nosotros una gran nevada puede ser un problema, para ellos era otro componente más de su sistema de supervivencia. No combatían la nieve, la aprovechaban como un aislante gratuito y de una eficacia brutal. El diseño mismo de los refugios, con sus paredes inclinadas y sus techos curvos, facilitaba que la nieve se acumulara. Cuando comenzaba a nevar, el viento amontonaba grandes ventisqueros contra los costados y sobre el techo. La aldea podía quedar enterrada bajo un manto blanco uniforme, transformándose en un grupo de suaves colinas de las que solo sobresalía, quizás, el tenue hilo de humo de la abertura de ventilación. No tenían prisa por desenterrar sus casas. Sabían instintivamente que la nieve, especialmente cuando se compacta ligeramente, es uno de los mejores aislantes naturales. El secreto está, una vez más, en el aire atrapado entre los copos. Este aire inmóvil evita la transferencia de calor. Una capa de nieve de 1 metro o más creaba un colchón térmico adicional alrededor del refugio,
sellando cualquier grieta residual por la que pudiera colarse el viento. Bajo esta armadura de nieve, la temperatura en la superficie de las paredes de tierra se mantenía notablemente estable, alrededor del punto de congelación, incluso si en el exterior el termómetro moderno habría marcado 20 o 30 grados bajo cero. La nieve actuaba como un buffer, suavizando los cambios bruscos y protegiendo la estructura del hielo profundo. Así, la protección térmica era de múltiples capas. Primero, el aire atrapado en la tierra y el césped de las paredes y el techo. Segundo, la masa térmica de las piedras del hogar. Y tercero, el manto aislante exterior de nieve. Todo el sistema funcionaba en sinergia para mantener dentro el calor generado por los cuerpos y el fuego. ¿Cómo era la vida diaria dentro de este arca cálida pero oscura y humeante? La distribución interior era tan racional como el diseño exterior. Todo el espacio se organizaba para maximizar la utilidad y la retención de calor. El elemento principal eran las zonas para dormir y estar sentado, siempre dispuestas alrededor del fuego central. Estas áreas se elevaban del suelo de tierra, utilizando plataformas de madera en el Neolítico o, más comúnmente, gruesas capas de pieles, helechos secos, paja y hierba sobre el suelo. Este lecho elevado era crucia. El aire más frío siempre se estanca a nivel del suelo. Al crear una capa aislante gruesa para sentarse y dormir, separaban sus cuerpos del frío que emanaba de la tierra. El espacio entre el fuego central y estas zonas de descanso era el área de trabajo y tránsito. Este diseño de dos niveles, el área de actividad central más baja y las áreas de estar elevadas en los márgenes, era tremendamente eficiente. Por la noche, la familia dormía apelotonada en estas camas de pieles, compartiendo calor corporal. A menudo se dormía con la ropa interior de piel puesta. Los miembros más vulnerables o de menor rango dormirían más cerca del fuego o en los lugares más protegidos del frío. Los días de invierno eran cortos y la luz dentro, escasa. El ritmo de vida se adaptaba a este ciclo, con largas horas de actividades en penumbra. Mantenimiento de herramientas, trabajo del cuero, preparación de alimentos, narración y enseñanza. Este entorno íntimo y demandante forjaba una cohesión social extraordinaria. El refugio principal era el núcleo de la vida, pero no el único espacio en un campamento estacional o una aldea neolítica. Para ciertas actividades, especialmente las que implicaban fuego intenso, olores fuertes o requerían privacidad, se construían estructuras especializadas separadas. Y en su construcción también aplicaban los principios de conservación de calor. Un ejemplo clave sería un horno de ahumado o de cocción de cerámica en el Neolítico. Estas estructuras, a menudo pequeñas y muy aisladas, se podían construir como hornos de tierra, excavados en una ladera y sellados, aprovechando el calor geotérmico y la masa térmica del suelo para mantener una temperatura constante. Otras actividades como el trabajo específico de la piedra, talla o el hueso podían hacerse en el interior principal, pero el ahumado de carne o el curtido de pieles, procesos más largos y odoríferos, se llevaban a cabo en refugios auxiliares más ventilados pero igualmente aislados. Estas estructuras complementarias demostraban una planificación espacial avanzada, donde la vivienda principal era el núcleo cálido y seguro, y los espacios satélite permitían extender las actividades de supervivencia sin comprometer el confort térmico central. Si te estás preguntando cómo lograban todo esto sin planos, sin herramientas de metal y solo con el conocimiento transmitido oralmente, es porque subestimamos el poder de la observación acumulada durante milenios. Su ingeniería era empírica, probada en el campo de batalla más duro, la naturaleza invernal. Para descubrir el último y quizás más sorprendente aspecto de su supervivencia invernal, una técnica que involucraba no su refugio, sino su propio cuerpo y dieta, no te vayas. La tercera y última parte te espera justo después. Pero la historia no termina en las paredes del refugio. La verdadera clave para entender por qué estas aldeas no se congelaban reside en una combinación holística, una ingeniería ambiental externa y una adaptación fisiológica y conductual interna. La vida dentro de estos espacios no era solo un asunto de aguantar el frío, sino de prosperar en él, y para ello, cada aspecto de su día a día estaba optimizado. Tomemos, por ejemplo, la gestión del aire y la humedad. En un espacio tan sellado, con gente respirando, animales, en el Neolítico, y el fuego constantemente, la humedad por condensación podría haber sido un problema grave, mojando las pieles y bajando la sensación térmica.
Su solución: materiales higroscópicos naturales. Las camas de hierbas y helechos secos que usaban no solo aislaban, absorbían la humedad del ambiente. Las pieles de animal, especialmente aquellas con la lana o el pelaje intacto, también manejaban la humedad de manera efectiva, alejándola del cuerpo. Además, el propio fuego central, con su calor radiante, ayudaba a secar el aire de forma pasiva. Era un sistema de climatización integral, sin un solo componente que no fuera natural y renovable. Pasemos a las tecnologías especializadas que surgieron para dominar el invierno. Una de las más revolucionarias fue la lámpara de grasa. En el Paleolítico Superior, encontramos en cuevas como las Caux o en asentamientos al aire libre, placas de piedra con una depresión, a menudo en forma de cucharón, donde se colocaba grasa animal, de reno, bisonte, mamut, con una mecha de musgo o junco. Esta pequeña llama, mucho más controlada y duradera que una antorcha, era una fuente de luz móvil y un microgenerador de calor crucial para actividades dentro del refugio o en los profundos rincones de una cueva. Permitió extender las horas útiles de trabajo y socialización en la oscuridad invernal. Otra tecnología clave fue la aguja de coser, fabricada con hueso, marfil o asta. Gracias a ella, pudieron crear una verdadera segunda piel, ropa ajustada, multicapa y eficiente. No eran simples pieles drapeadas, eran parcas primitivas, pantalones, botas y mitones, cortados y cosidos para minimizar la entrada de aire frío, mientras usaban el aire atrapado entre las capas como aislante. El diseño de esta ropa, evidenciado por hallazgos como el del hombre de hielo Otzi, aunque de una época posterior, refleja un conocimiento milenario, mostraba una comprensión avanzada de la termorregulación corporal. Cada costura era una barrera estratégica contra el viento. Sin embargo, el combustible más importante para su calefacción interna no era la leña, sino la comida. Su dieta invernal era una pieza central del rompecabezas de la supervivencia. Durante los meses cálidos, cazaban y recolectaban con una mirada puesta en el invierno. Secaban carnes al sol y al viento, ahumaban pescado y mamíferos en fuegos lentos dentro de cuevas o refugios especiales, y almacenaban grasas y tuétanos ricos en calorías en recipientes de piel o vejiga. En el Neolítico, añadieron el almacenamiento de granos en silos subterráneos sellados, que fermentaban ligeramente, proporcionando hidratos de carbono y probióticos. Esta dieta invernal, extraordinariamente densa en energía y grasas, servía para dos propósitos críticos. Primero, alimentaba la termogénesis, el proceso por el cual el cuerpo quema calorías para generar calor. Una comida rica en grasas y proteínas aumenta la termogénesis más que una basada solo en carbohidratos. Segundo, les permitía acumular reservas de grasa corporal en otoño, que actuarían como un aislante interno biológico y una reserva de energía para los días de mayor escasez o frío extremo. Su cuerpo era, literalmente, parte de su equipo de supervivencia. La grasa subcutánea, junto con la roja, es un aislante excelente. Esta adaptación no era solo física, también era cultural. Celebraban y ritualizaban las grandes cacerías de otoño que asegurarían el paso del invierno. El conocimiento del entorno y la planificación estacional completaban el cuadro. Estos pueblos no llegaban al invierno por sorpresa. Su nomadismo o seminomadismo estaba sincronizado con los ciclos de los animales y los recursos. Elegían los lugares de invernada con sumo cuidado, valles resguardados del viento del norte, cerca de cursos de agua que no se congelaran por completo, por los peces, con acceso a leña o turba, y con buenas vistas para detectar manadas o posibles amenazas. En las llanuras, a veces cavaban sus refugios parcialmente en el suelo para aprovechar la temperatura más estable de la tierra. En las regiones árticas, hay evidencia de que reducían drásticamente su actividad durante los picos del invierno, entrando en un estado de menor gasto energético, no muy distinto a una hibernación cultural. Más horas de sueño, menos viajes, actividades centradas en el mantenimiento y la socialización dentro del refugio. Esta pausa invernal era una estrategia de conservación de energía tan vital como cualquier pared de turba. Así que, cuando ponemos todas las piezas juntas, vemos que el éxito contra el frío era un sistema interconectado. La arquitectura del refugio, su forma, materiales multicapa y manejo del humo, creaba un microclima estable. La ingeniería social, la convivencia estrecha y la posible simbiosis con animales, maximizaba las fuentes de calor pasivo.
la tecnología vestimentaria y de herramientas, ropa cosida, lámparas de grasa, optimizaba el calor corporal y extendía la utilidad de las horas oscuras. La estrategia nutricional, dieta hipercalórica y almacenamiento, proveía el combustible interno y el aislamiento biológico. Y la sabiduría ecológica, la planificación estacional y la selección del sitio, aseguraba que todo lo anterior fuera posible. No era un solo truco. Era una filosofía de vida integrada, donde cada acción, desde construir hasta comer, tenía una consecuencia térmica calculada por la experiencia de generaciones. Nosotros, en nuestra era de calefacción central y ventanas de doble acristalamiento, hemos perdido esta conciencia íntima del frío y cómo contrarrestarlo. Hemos externalizado completamente nuestra supervivencia térmica a sistemas mecánicos y combustibles fósiles. Pero al hacerlo, hemos perdido también la resiliencia y la eficiencia sostenible que caracterizaba a estos pueblos. Su ejemplo no es una lección de retroceso, sino de ingenio aplicado. Nos muestra que la verdadera comodidad y seguridad no siempre provienen de la complejidad, sino de la comprensión profunda de los principios naturales y de la adaptación inteligente a ellos. Si este viaje a la mente ingeniosa de nuestros ancestros de la Edad de Piedra te ha hecho ver el frío, el refugio y la supervivencia con otros ojos, entonces ha cumplido su propósito. Hay muchas más tecnologías olvidadas y conocimientos ancestrales por explorar. Déjanos en los comentarios sobre qué otro aspecto de la vida en la Edad de Piedra te gustaría que investiguemos y preparemos un video. ¿Sus técnicas de caza masiva? ¿Sus primeras medicinas y conocimientos botánicos? ¿La increíble tecnología naval de sus primeras embarcaciones? Tu curiosidad guía nuestro contenido. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada suscripción nos ayuda a seguir profundizando en estos temas y a traerte más videos como este, diseñados no solo para informar, sino para fascinar y conectar con la asombrosa inteligencia de nuestro pasado común. La próxima vez que sientas el frío del invierno, piensa por un momento en aquel grupo, hace milenios, reunido en el círculo de luz de una lámpara de grasa, envuelto en pieles cocidas por sus familiares, protegido por paredes de tierra viva y un manto de nieve, calentado por un fuego que es hogar, cocina y faro. No estaban luchando contra la naturaleza. Habían aprendido, con una sabiduría que hemos olvidado, a vivir dentro de ella, como parte de su lógica. Esa es, quizás, la lección más cálida que nos legó la Edad de Piedra. Gracias por vernos. Hasta el próximo video.